This call is now being recorded. Hola a todos, buenas noches, buenas tardes, bienvenidos. Bueno, para terminar este módulo de soporte vital vamos a ver una de las últimas clases que es OBASE y vía aérea. Vamos a ver si la podemos compartir. Pantalla completa. Bien, ahí tenemos. Bueno, OBASE es la obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño. Tenemos un signo universal, que es el signo, este signo es el signo universal de asfixia, ¿sí? Esto quiere decir que ya cuando el paciente hace esta de llevarse las manos al pecho, quiere decir, digamos, de que el cuerpo extraño está presente, ¿no? Cuando tenemos signo de sospecha es porque vemos el episodio presenciado, hay un atragantamiento, hay una tos de comienzo brusco sin signo de enfermedad previa, antecedentes de juego con objetos pequeños o comida, o cuando no es un episodio no presenciado, pero paciente inconsciente cerca de objetos pequeños. ¿Sí? Debemos sospechar que hay una obstrucción por un cuerpo extraño. ¿Cómo valoramos la gravedad de la obstrucción de la vía aérea? Con algo tan sencillo y simple que es la tos, ¿sí? La tos la podemos valorar si es eficaz o ineficaz. ¿Por qué es importante la tos? Porque la tos nos va a permitir exteriorizar este cuerpo extraño, ¿no? No hay nada más fuerte que la tos. La tos genera unos 300 milímetros de mercurio de presión en la vía aérea aproximadamente cada vez que tosemos. Entonces, la tos nos va a permitir exteriorizar y liberar la vía aérea. Pero debemos valorar si es eficaz o ineficaz. ¿Cómo valoramos una tos eficaz? Una tos fuerte, un llanto fuerte o habla normal, o capaz de tragar aire antes de toser cuando está consciente, ¿no? Y seguimos tosiendo, es una tos eficaz, ¿no? Ahora, ¿cómo es una tos ineficaz? Incapaz de hablar, de emitir sonido, una tos débil. Recuerden que la tos es, para nosotros toser, utilizamos muchos músculos, ¿no? Estos músculos, por supuesto, que se agotan. Entonces, ¿cuánto tiempo podemos toser? Un minuto y medio, 2 minutos de manera seguida. Entonces ya los músculos empiezan a cansarse, empiezan a agotarse, y esa tos que puede haber sido eficaz, ya empieza a disminuir la intensidad y, por supuesto, se vuelve ineficaz, ¿no? Y se vuelve una tos débil. Incapaz de respirar, cianosis, o hay una disminución del nivel de conciencia. ¿Cuáles son los factores de riesgo para nosotros identificar una obstrucción de la vía aérea? Pedazos grandes de comida poco masticados, principalmente en pacientes que tienen alguna disfagia o alguna alteración en la deglución, o pacientes añosos, ¿no? Que tienen problemas para la masticación. Niveles elevados de alcohol en sangre, esto está relacionado con el nivel de conciencia y la broncoaspiración. Dentaduras postizas, más que nada cuando hablamos de dentaduras postizas que son por partes, ¿no? Como por ejemplo un diente o 2 dientes, un paladar. Llorar, reír o hablar mientras se tiene en la boca comida u otro cuerpo extraño. Son factores de riesgo que debemos identificarlos siempre y cuando tengamos una obstrucción en la vía aérea, la podamos identificar o encontremos, como ya dijimos, un paciente inconsciente con estas características, ¿no? Signo universal de asfixia o atragantamiento. Esto es algo bien claro, bien propio de lo que es la obstrucción de la vía aérea. ¿Qué debemos hacer en el adulto? En el OBASE, en el adulto, si la víctima logra hablar, aunque sea con dificultad, significa que su vía aérea no se encuentra completamente obstruida. Sí debemos estimular la tos, ¿sí? Tose, tose, tose. Y señores, estos golpes en la espalda no están del todo bien. O sea, golpear la espalda no es bueno, para nada. Porque si uno golpea la espalda, fíjense ahí que tiene una leve inclinación del adulto hacia adelante, si lo golpeamos la espalda de manera erguida, lo que hacemos es provocar una vibración en el objeto y este, en vez de ser expulsado, baja más y por supuesto se obstruye más en la profundidad, ¿no? Entonces, si vamos a realizar golpes en la espalda, tiene que ser con la persona hacia adelante y debe ser rítmicamente con la tos, ¿está?
Si la víctima no logra contestar a la pregunta o únicamente gesticula, procedemos a realizar maniobra de Heimlich, hasta que la víctima expulse el objeto que causa la obstrucción o, por otro lado, caiga inconsciente, ¿no? La maniobra de Heimlich probablemente es conocida por todos ustedes, es una maniobra universal que se realiza en todo el mundo y se realiza de la misma manera, ¿no? No es que se realiza, en Paraguay se realiza de una manera, en Argentina de otra, no señor. Es una técnica que se realiza de manera universal. Entonces, en la maniobra de Heimlich tenemos 3 pasos: observar si la persona está sufriendo una obstrucción de la vía aérea completa, y si se encuentra sentada le pedimos que se ponga de pie. Por supuesto que es una maniobra de emergencia, es una maniobra de salvataje, entonces tenemos pocos minutos o segundos para actuar, ¿no? Nos colocamos por detrás con los pies perpendiculares, ampliando la base de sustentación, o sea, con las piernas abiertas, para lograr una buena base, porque debemos hacer mucha fuerza. Por debajo de los brazos colocamos nuestro puño cerrado con el pulgar en dirección a la víctima. Fíjense en acá, la mano cerrada en puño, con el pulgar hacia la víctima. Colocamos nuestro puño cerrado con el pulgar en dirección a la víctima en línea media del abdomen por encima del ombligo, en el espacio epigástrico, o más conocido también en la boca del estómago, ¿no? Si lo comunicamos a las personas que no están relacionadas con la salud. En el epigastrio colocamos por debajo del apéndice sigmoide del esternón, y ahí lo que hacemos es colocar la otra mano encima del puño y presionar contra el abdomen de la víctima haciendo una compresión rápida y hacia arriba, o sea, hacia atrás y hacia arriba. ¿Cuándo definimos que la maniobra está bien hecha? Cuando la persona la despegamos del piso, ¿sí? Se despega la persona del piso. Eso quiere decir que logramos una fuerza suficiente como para hacer una presión intraabdominal, para elevar el diafragma, que este repercute sobre la presión intrapulmonar y haga que aumente la presión en la vía aérea y que pueda expulsar el objeto. ¿Qué pasa? Con esta maniobra generamos una presión que, más allá de lo que dice la bibliografía, no es una presión suficiente como para que se equipare con la tos, ¿sí? Por eso es importante incentivar la tos de una persona, ¿no? Con la maniobra de Heimlich, por ejemplo, con la tos, generamos presiones por encima de los 300 milímetros de mercurio. Con la maniobra de Heimlich, estudiados en laboratorio, no se ha generado más de 70 milímetros de mercurio. Entonces, vuelvo a repetir, es una maniobra de salvataje, es una maniobra de emergencia, en la cual disponemos de pocos segundos o minutos, 1 o 2, para realizarla, ¿no? ¿Cuándo detenerse? Tenemos dos situaciones. O la víctima lo expulsa al elemento, o está inconsciente, ¿sí? Ya es tanto el nivel de hipoxia que tiene que ya se volvió inconsciente. Entonces, estas son las 2 situaciones que podemos proceder con una persona inconsciente, ¿no? Con una persona consciente. Lo paramos, siempre y cuando lo podamos. Fíjense que acá la persona que se posiciona es más alta, tiene más fuerza que la víctima. O sea, ¿por qué? Porque debemos hacer una fuerza hacia atrás y hacia arriba que sea suficiente como para que la persona la podamos elevar del piso, ¿sí? La debemos levantar, los pies se tienen que despegar del piso. Y lo podemos realizar también con una persona sentada, ¿no? La misma fuerza, la misma posición, hacia atrás y hacia arriba. Ahora, ¿qué hacemos con, fíjense acá, colocado, una mano en puño con el pulgar hacia la víctima, la otra sosteniendo la mano, y hacemos una fuerza hacia atrás y hacia arriba, hacia atrás y hacia arriba, ¿sí? Despegándola del piso. ¿Qué pasa si estamos solos? Ese es un gran problema, ¿no? La podemos realizar nosotros mismos. Debemos buscar el puño, colocando la otra mano sobre por encima del ombligo, y luego apoyándose en un espaldar de una silla o algo con filo, ¿no? En donde podamos hacer una presión hacia atrás y hacia arriba nosotros mismos. El Heimlich en embarazada. Lo que debemos hacer, la misma maniobra, pero cerciorándonos de ubicarla un poquito más para arriba. ¿Por qué? Porque debido a la presión intraabdominal que tiene un útero grávido, principalmente en las embarazadas de avanzada gestación, lo que tenemos es un útero grávido grande que hace que el diafragma esté un poquito más elevado, ¿no? Entonces los puños los debemos ubicar un poquito más arriba, no sobre el abdomen, ¿está? Acá vemos bien dónde va colocado. ¿Sí? Fíjense ahí la posición, la altura, es prácticamente ya un poquito sobre
el apéndice sigmoide, en una persona que no está embarazada, es por debajo del apéndice sigmoide, en la boca del estómago, en la zona que se llama epigastrio, y ya en las pacientes embarazadas de avanzada gestación, es un poquito más arriba, ¿no? Si la persona cae inconsciente, y aquí el problema se va agravando, porque si la persona cae inconsciente no podemos hacer la maniobra de Heimlich parado o sentado. Estamos llevándolo para todos lados, ¿no? Entonces lo que debemos hacer es posicionarla cuidadosamente en el suelo, boca arriba. Siempre se debe pedir ayuda, ¿sí? Ya se está agravando la situación, y realizar maniobras de Heimlich con el paciente inconsciente son compresiones en el epigastrio o en el medio del pecho como para RCP hasta expulsar el cuerpo extraño durante 1 minuto. Si no se logra, debemos comenzar con las maniobras de RCP. Realizar 5 ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones y reevaluar cada 2 minutos, ¿no? Continuar con la maniobra de RCP hasta que llegue el SEM o la víctima responda. Esta sería la posición. Fíjense, aquí cuando trabajamos 1 minuto más, gente, no más. Si al minuto el paciente no expulsa el objeto, lo debemos colocar a la altura de los hombros y comenzar con las técnicas de reanimación. Y cada 2 minutos o cada 5 ciclos debemos reevaluar la situación. No hay muchas vueltas, ¿sí? Fíjense, la presión hacia atrás y hacia arriba, ¿sí? Con esta dirección, no hacia abajo, hacia atrás y hacia arriba. Y recuerden, no más de 1 minuto. La persona está inconsciente, no está respirando, tenemos graves problemas de hipoxia, entonces el riesgo de sufrir un paro cardíaco por hipoxia es altísimo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Empezar con las compresiones torácicas hasta que llegue el servicio de emergencia. En pacientes obesos, fíjense en que ya es como un útero grávido, ¿no? Las compresiones ya nos tenemos que estar arriba, porque el abdomen nos puede dificultar la realización de la maniobra, y ya lo debemos realizar muy parecido a lo que sería una maniobra de compresión torácica en RCP, ¿no? Pacientes obesos que el abdomen nos dificulta realizar la maniobra. El algoritmo de base es muy sencillo de acordar lo que debemos hacer cuando un paciente tiene una vía aérea obstruida. Tos eficaz, está consciente, si no, sí, 5 compresiones abdominales, no, abrir vía aérea e iniciar RCP básica. Facilísimo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Empezar a valorar la vía aérea. Cuando uno habla de valorar la vía aérea, habla del ABC de la vía aérea, ¿no? El A es abrir, el B es ventilar y el C es la circulación, ¿sí? Entonces, el A siempre va a ser la vía aérea. ¿Qué debemos hacer? Tenemos diferentes pasos para evaluar la vía aérea. El primer paso de la vía aérea es evaluar, a ver cómo está la vía aérea de este paciente. ¿Qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar el nivel de conciencia. Eso nos va a permitir identificar si el paciente puede mantener abierta su vía aérea, ¿sí? Un paciente inconsciente no va a poder mantener su vía aérea abierta por sí solo. En cambio, un paciente consciente sí, ¿no? Realizamos la técnica del MES, 1800. Evaluamos los movimientos torácicos a ver si concuerdan con una incursión torácica que le permita al paciente ventilar de manera adecuada. Identificamos los reflejos protectores, que son la tos y el reflejo tusígeno. Entonces, la tos y el reflejo nauseoso, perdón, el reflejo tusígeno y el reflejo nauseoso, los tenemos que buscar e identificar, más si estamos hablando de una persona inconsciente. ¿Cómo lo podemos hacer con un bajalengua? Y debemos evaluar si hay utilización o no de músculo accesorio. Muchas veces identificar la utilización de músculo accesorio es muy evidente cuando el paciente ya tiene un estado avanzado de utilización de los mismos, donde hay fatiga muscular. Pero ¿qué pasa? Previo a esto, el paciente empieza a utilizar los músculos accesorios sin una que sea tan evidente. ¿Cómo lo podemos evaluar en la etapa precoz de la utilización del músculo accesorio? Tocando los músculos, ¿no? Fíjense, tenemos los músculos blanditos, el esternocleidomastoideo, los escalenos, los intercostales, los tenemos blanditos. ¿Qué pasa? Un paciente que empieza a utilizar los músculos accesorios de manera precoz,
empezamos a ver contracturas, vemos hundimientos supraesclaviculares, hundimientos supraesternales, ¿sí? Eso nos indica que hay utilización de músculo accesorio. Y si hay utilización de músculo accesorio, gente, el paciente está ya en etapa de compensación para tratar de ventilar. Entonces debemos trabajar de manera intensiva, porque esto quiere decir que ya ha agotado o, digamos, tiene las reservas limitadas porque los músculos se agotan para tratar de mantener la vía aérea indemne. Debemos evaluar permeabilidad, debemos evaluar si hay una obstrucción completa o una obstrucción incompleta. Una obstrucción completa es cuando no hay pasaje de aire, o sea que el paciente puede tener movimientos torácicos, pero no hay entrada y salida de aire, ¿sí? Y una obstrucción incompleta es que nos quiere decir que nos permite la entrada, independientemente de la calidad y la cantidad de aire que ingrese, hay una entrada de aire. ¿Cómo lo evaluamos? Y principalmente cuando tenemos una respiración ruidosa, ¿no? Un paciente que esté inconsciente, con un producto de una ACV, por ejemplo, identificamos una respiración ruidosa con un estridor laringio, nos debemos quedar medianamente tranquilos porque quiere decir que este paciente está ventilando, ¿sí? Pero no podemos evaluar la cantidad y la calidad del aire que está ingresando. Sí debemos trabajar sobre esa vía aérea. Y debemos ver cuáles son las causas de obstrucción, si son causas centrales o causas periféricas. Hay un edema de glotis, sería una causa periférica. Hay alguna obstrucción superior, o causas centrales, digamos, ya estamos hablando de pacientes que han sufrido, por ejemplo, un trauma de cráneo, que no pueden mantener su vía aérea. Acá tenemos las causas centrales, hay una disminución del tono de los músculos de la mandíbula, que lo que hace, hay una protrusión del músculo de la lengua, ¿sí? Que hace, va a bloquear todo este pasaje de la vía aérea en la orofaringe. Va a provocar una disminución del volumen minuto, puede provocar hipoxemia, hipercapnia, llevar un síndrome respiratorio. Puede ser causales por una sobredosis de droga, anestesia o un TEC, ¿sí? Un paciente que sale de una cirugía, por favor, por más que sea mínima, que ha requerido anestesia, debemos evaluar su vía aérea para que pueda mantener su tono muscular, para que no haya una protrusión de la lengua y nos produzca una obstrucción completa o una obstrucción incompleta, ¿no? Y las causas periféricas son anomalías congénitas, infecciones, aspiración de cuerpo extraño, secuela de intubación, espasmo, anafilaxia, ¿no? Debemos identificar, entonces, debemos evaluar la vía aérea, identificar si hay una obstrucción completa, una obstrucción incompleta, y las causas de esta obstrucción. ¿Para qué? ¿Qué haría si la vía aérea no está abierta? Y ahí nos ponemos como el monito, ¿no? Empezamos a pensar, ¿qué es lo que haríamos? Volvemos a lo mismo, ¿no? Debemos trabajar sobre esa vía aérea, la debemos abrir. Entonces la abrimos en la vía aérea, más de uno debe haber realizado esta maniobra, que es la maniobra, la triple maniobra, que es extender la cabeza, elevar el mentón y abrir la boca. Es la técnica más efectiva para abrir la vía aérea, fíjense. Frente, mentón. ¿Qué es lo que hacemos acá? Despegamos la base de la lengua y permitimos el pasaje de aire. Una técnica básica, que la debemos realizar en toda persona que tenga una obstrucción completa o incompleta de la vía aérea como maniobra de rescate, ¿no? Pero ¿qué pasa? No nos podemos mantener así. Fíjense, cuando nosotros hacemos esta maniobra, es una maniobra que nos permite una ventilación, una respiración boca a boca. ¿Por qué? Porque se alinean los ejes. Se alinean los ejes, orofaringio, nasofaringio, ¿sí? Y permite la entrada de aire. Esa es la técnica FETON que la podemos realizar de manera rápida al costado del paciente. Ahora, si nosotros vamos a ventilar de manera con una bolsa de reanimación, lo que debemos hacer es la triple maniobra y nos debemos colocar en la cabecera del paciente, ¿sí? Por detrás, porque esta técnica es la técnica de apertura de la vía aérea, en donde realizamos la doble maniobra, que sería apertura de la boca, elevación de la mandíbula sin extensión del cuello. Fíjense en acá, lo que hacemos es extendemos el cuello, la triple maniobra, pero acá no extendemos el cuello.
¿sí? Abrimos la boca y elevamos la mandíbula para despegar lo que sería la base de la lengua. La triple maniobra es más efectiva en víctimas inconscientes sin sospecha de la columna cervical, pero fíjense en la triple maniobra, la realizamos atrás, la técnica en C, colocamos estos dedos sobre los huesos del maxilar, ¿sí? Sobre las partes duras, no sobre las partes blandas, porque si lo colocamos sobre las partes blandas, lo que hacemos es que podemos llegar a obstruir la circulación sanguínea de grandes vasos, ¿no? Como pueden ser la yugular o las carótidas. Hay una alineación de los ejes, fíjense en que acá extendemos el cuello, abrimos la boca y elevamos la mandíbula. El aire entra facilísimo, ¿no? Los tres ejes alineados totalmente con el paciente cuando lo abrimos con la triple maniobra. Fantástico. Entonces, el primer paso fue evaluar la vía aérea. Evaluamos y había la necesidad de abrir su vía aérea. La abrimos con la doble o con la triple maniobra. Pero ¿qué hacemos después? ¿Sí? Se la mantiene abierta. ¿Por qué? Porque hay que seguir trabajando sobre la vía de este paciente. Este dispositivo, llamado cánula orofaringia, conocida como cánula de Mayo, es un dispositivo súper noble que nos permite mantener abierta la vía aérea. Por supuesto que hay una cánula de Mayo para cada paciente, no hay una cánula de Mayo para todos los pacientes, una cánula orofaringia. Entonces se la debe medir. ¿Cómo sabemos que es la adecuada para este paciente? Porque le debemos medir desde la comisura del labio hasta hasta la curvatura de la mandíbula. Si es más larga, lo que provocamos es que al ser más larga podemos provocar el reflejo nauseoso, este paciente va a vomitar, o si es más corta, lo que hacemos es protruimos más la base de la lengua, ¿sí? Entonces, la cánula orofaringia correcta, desde la comisura del labio hasta el ángulo de la mandíbula, esa va a ser la que vamos a colocar al paciente. La forma de colocación es una forma sencilla y rápida, pero tiene una sola manera de realizarla. Fíjense, entramos con la curvatura, o sea, con la parte cóncava hacia el otro lado, apoyamos la punta de la cánula orofaringia en el paladar duro, y yo cuando siempre hablo de esta charla, le digo que tóquense con la lengua el paladar duro y luego sientan por detrás el paladar blando, ¿no? Recorran con la lengua su paladar y van a sentir el paladar blando. Acá va a pasar lo mismo con la cánula orofaringia. Recorremos el paladar duro hasta que sentimos el paladar blando, y una vez que sentimos el paladar blando, giramos la cánula orofaringia a 180 grados y sola se va a poner, se va a posicionar y va a quedar de esta manera, ¿sí? ¿Sí? No podemos colocar la cánula orofaringia de la otra manera, porque lo que podemos llegar a hacer es empujar la base de la lengua y protruimos aún más. Entonces sola se va a posicionar y la vamos a dejar colocada sobre los dientes, no apoyado sobre las comisuras labiales, y por supuesto que este tipo de cánula va a tener un cuidado de permeabilidad. Esto debe estar permeable, no se debe, podemos aspirar por este lado, lo que nos va a permitir es la entrada y salida de aire por acá, ¿no? ¿Qué pasa? Si esto se tapa, no le va a permitir la entrada y salida de aire y la situación se va a complejizar. ¿Qué cuidados aparte de la permeabilidad? Posicionarla nuevamente, a veces el paciente la puede llegar a mover. No se debe fijar nunca, jamás se debe fijar la cánula orofaringia, porque si el paciente, la hipoxia fue la consecuencia de su inconsciencia, y al abrirle la vía aérea, mantenerla abierta con estos dispositivos y aplicar una máscara de oxígeno, le mejoramos esa hipoxia, el paciente se puede empezar a despertar, y si se encuentra con un pedazo de plástico en la boca, una cánula orofaringia, sujeta, y el paciente se despierta con delirio, puede hacer que active el reflejo nauseoso, y si vomita, se puede broncoaspirar. Entonces jamás se debe fijar la cánula orofaringia. Bien, entonces, evaluamos, abrimos, mantenemos abierto, y por último podemos ventilar, ¿no? ¿Cuándo ventilamos? Cuando hay una respiración espontánea adecuada, lo único que hacemos es ponemos oxígeno suplementario. Ahora, ¿cuándo ventilamos? Cuando hay apnea, volúmenes corrientes espontáneo inadecuado, trabajo respiratorio excesivo o hipoxemia con mala ventilación. Fíjense en que cuando utilizamos este dispositivo, son en estas situaciones que son situaciones
en donde son situaciones críticas, ¿no? Hay riesgo inminente de vida, fíjense, apnea, directamente el paciente no respira, volúmenes corriente espontáneo inadecuados, quiere decir que el poco aire que está entrando al paciente es inadecuado para mantener la ventilación. Hay un trabajo respiratorio excesivo, o sea que hay utilización de grandes cantidades de oxígeno y de trabajo musculatorio, o hay una hipoxemia con mala ventilación. Entonces, cuando utilizamos este dispositivo, es realmente situaciones de emergencia. Al utilizar este dispositivo, que se llama unidad de reanimación, lo que hacemos es pasar a suplir o complementar el trabajo respiratorio del paciente. Entonces, esto tiene que ser una técnica sincrónica. Debemos realizar esta técnica en la cabecera del paciente, fíjense por detrás, no podemos utilizar nunca jamás esta unidad o esta bolsa colocada de costado. ¿Por qué? Porque debemos abrir la vía aérea, mantenerla abierta y ventilar en toda una misma técnica. Fíjense que colocamos las manos sobre las partes óseas de la mandíbula, estos 3 dedos y estos 2 dedos, que esto se llama técnica en C, hacemos una presión hacia abajo para sellar esta máscara que tiene una cámara inflable, ¿no? Fíjense, esta es la técnica en C, los 3 dedos sobre las partes óseas, elevando y abriendo la vía aérea, y estos 2 dedos en C haciendo una fuerza hacia abajo, tratando de sellar la máscara contra la cara del paciente. En esta otra técnica, fíjense en que lo único que hacemos es aplastar la máscara sobre la cara del paciente sin abrir la vía aérea. Esto quiere decir que tenemos grandes chances de que con nuestra presión excesiva de la bolsa se vaya a la vía digestiva, ¿sí? Entonces, no es la técnica correcta. Por supuesto, si tenemos una mano pequeña o una cara grande o el paciente es imposible lograr un buen sellado de la máscara, lo que hacemos es, y si somos varios operadores, lo que hacemos es una técnica doble mano en C, en donde pasamos a... Salí, por favor. En donde pasamos a lograr un mejor sellado para que nuestra técnica de ventilación sea la más adecuada, ¿sí? Esto se llama técnica doble mano. Cuando procedemos a la ventilación manual con máscara, debemos tener ciertos criterios o ciertos cuidados con respecto a la compresión de la bolsa. Las bolsas de reanimación, por lo general, tienen una capacidad de 1,5 litros, ¿sí? En su totalidad. Valorando que el volumen corriente nuestro es de 500 mililitros, o sea que si apretamos la bolsa completa, estamos ventilando con 1.500 mililitros, o sea que nos podemos hiperventilar al paciente o podemos aumentar la presión de la vía aérea, ¿sí? Con el problema de que se puede ir mucho aire a la vía digestiva, provocar vómitos con una probable broncoaspiración, ¿no? Y por supuesto que si aumentamos la presión intraabdominal nos va a dificultar la expulsión pulmonar. Entonces la compresión de la bolsa, al ser de 1,5 litros, la mayoría de las bolsas de adultos, lo que debemos hacer y lo que se recomienda es apretar la mitad de la bolsa o 1/3, ¿sí? No la bolsa completa. La velocidad de compresión tiene que ir de acuerdo a los objetivos terapéuticos que llevemos, ¿no? ¿Queremos hiperoxigenar al paciente o queremos hiperventilar al paciente? Por lo general se utiliza esta bolsa de reanimación para hiperoxigenar al paciente. Esto quiere decir que damos oxígeno con una fracción inspirada con alto porcentaje de oxígeno, pero no hiperventilamos. Esto quiere decir que vayamos a una velocidad de compresión de 12, 14, 16 compresiones por minuto, y no a lo loco que vayamos a 20, 30 o 40 compresiones por minuto, ¿no? El volumen corriente ya lo hablamos. 1/3 de la bolsa suele aplicar, y con un oxígeno, en una fuente de oxígeno al 100%, a 15 litros, ¿sí? Entonces, esta bolsita la vamos a aplicar con mucho cariño a una velocidad de 12, 14, 16 compresiones por minuto, con 1/3 de la bolsa colocado a una fuente de oxígeno al 100% a 15 litros. Bien, por último, es el control de la vía aérea. Entonces, evaluamos
abrimos, mantuvimos abierto, ventilamos y por último lo controlamos, ¿sí? De manera definitiva. ¿Cómo lo controlamos de manera definitiva? A través de un tubo endotraqueal. Este tubo endotraqueal es un tubo que va a lograr la comunicación, o sea, se va a exteriorizar la vía aérea baja, que sería post-epígloti, ya en la tráquea, con el aire ambiente, ¿sí? Estos tubos endotraqueales tienen diferentes características, ¿sí? Son de PVC, de látex, de silicona, tienen un puerto universal que es de 8 milímetros, que se conectan todas las bolsas de reanimación, y tienen un cuff que nos permite el inflado y el sellado del balón que tiene en la punta para lograr el sellado de la vía aérea, ¿sí? ¿Cuándo vamos a pensar en colocarle un tubo endotraqueal a un paciente? Y tenemos indicaciones precisas, ¿no? Protección de la vía aérea, eliminación de obstrucciones, asistencia ventilatoria mecánica o suplementación con oxígeno, insuficiencia respiratoria severa, shock, hiperventilación, reducción del trabajo respiratorio y facilitar el relajamiento de las secreciones. Estos pacientes debemos pensar en colocar un tubo endotraqueal, ¿sí? Independientemente de que realicemos nosotros la técnica o no, debemos tener todo preparado para que el proceso de intubación endotraqueal no sea un proceso que nos sorprenda, sino que la precocidad nuestra debe ser ya identificando los riesgos que tiene el paciente. ¿Cuál es la elección del tubo? Tenemos diferentes tamaños, ¿no? Los autores dicen que a talla igual las mujeres presentan un diámetro anteposterior laringio y un espacio subglótico significativamente menor que los hombres. Por eso las mujeres vamos a utilizar un tubo endotraqueal un poco más pequeño, entre 7 y 7,5, y los varones 8, 8,5, ¿sí? La elección del tubo endotraqueal, recuerden, va a ser salvo las intubaciones de emergencia, lo demás son intervenciones programadas, en donde vamos a preguntar qué tubo endotraqueal quieren, porque recuerden que somos nosotros los que alcanzamos el tubo y el médico el que intuba. Entonces, si colocamos un tubo 7 a un varón que pesa 120 kilos, el proceso de intubación va a ser facilísimo. Ahora, el proceso de destete o de extubación va a ser súper complicado porque es como que esté respirando a través de un sorbete, ¿no? Se recomienda emplear tubo endotraqueal con el diámetro adecuado para cada individuo. Tubos demasiado grandes pueden promover lesiones laringia, mientras que tubos demasiado pequeños aumentan la resistencia y pueden requerir un insuflado excesivo del manguito para proporcionar un sellado hermético durante la ventilación. Intubarlo es fácil, sacar el tubo es lo más difícil. Las características del tubo son de baja presión y alto volumen, ¿sí? Principalmente el cuff. Fíjense en acá. Cuando nosotros insuflamos, logramos el sellado completo de la tráquea. ¿Qué pasa? Esto debemos controlar la presión continua del manguito o de la presión. ¿Por qué? Porque al estar haciendo presión contra las paredes de la tráquea, fíjense en que aplasta los capilares que irrigan la mucosa. Entonces, puede generar úlceras por presión y pueden generar fístulas traqueoesofágicas en las cuales el paciente después está con complicaciones que pueden ser totalmente prevenibles, ¿no? Tenemos diferentes tipos de tubos, fíjense con cuál es el que trabajan ustedes, pero se han mejorado la calidad de los tubos endotraqueales para prevenir las complicaciones. El proceso de intubación endotraqueal genera 3 pasos básicos, que es armar y controlar el equipo. ¿Qué es lo que hacemos? Vemos que la luz prenda, que el balón esté insuflado, que tenga el mandril, que tengamos varios tubos seleccionados de diferentes tamaños. Se debe hiperoxigenar al paciente, no hiperventilar. Fíjense en que lo preparamos al paciente antes del proceso de intubación, hiperoxigenándolo, o sea que administrándole oxígeno al 100% con dispositivo de una bolsa de reanimación, y se produce, y el tercer paso es introducir el laringoscopio para visualizar las cuerdas vocales, y una vez visualizadas, lo que hacemos, o lo que hace el médico, es proceder con el proceso, con el progreso del tubo, ¿no? Una vez progresado, emplazado el tubo e insuflado el cuff del balón del tubo, se debe proceder a controlar.
¿Cuáles son los puntos que vamos a controlar? Primero, el epigastrio para asegurarnos que no esté en la vía digestiva, luego la base izquierda, luego la base derecha, luego el vértice izquierdo y luego el vértice derecho. ¿Por qué esta secuencia de control? Porque si está en el epigastrio, si está en la vía digestiva y lo ocultamos en el epigastrio, automáticamente lo retiramos, ¿no? Y si está en la vía, si no está en la vía digestiva, entonces está en la vía aérea. Y si ocultamos la base izquierda y no ocultamos nada, quiere decir que el tubo progresó al bronquiofuente derecho, por lo cual se lo debe retirar un poco para que ventile el otro campo pulmonar. Entonces, esa es la secuencia de control del tubo traqueal. Y por último, todo paciente que tenga un tubo traqueal colocado, independientemente de la situación que lo llevó a tener el mismo, lo que debemos hacer es chequear una vez por turno que el paciente esté en una posición de 30 o 45 grados para evitar las neumonías por broncoaspiración. Hay que controlar la altura y la posición del tubo traqueal. Esto quiere decir que si se lo colocan 20, 22, se debe mantener toda su internación en esa misma altura y la posición tiene que ir siempre al medio de la boca, le tiene que caer al paciente, no sobre el costado, no sobre las comisuras, sino que le tiene que caer. Se debe realizar higiene bucal con clorexidina o no, eso está discutido, pero se debe realizar una higiene bucal por turno para tratar de descontaminar la flora que tiene en la boca, los cambios de fijación del tubo traqueal, ya sea con los comerciales o con los dispositivos con cinta. El control del manguito debemos mantenerlo entre 20 y 25 milímetros de mercurio, o sea que este cuff, el insuflado, debe estar entre 20 y 25 milímetros de mercurio. Esto quiere decir que no debe pasar la presión del colapso del capilar. Porque si aumentamos, por ejemplo, 30 milímetros de mercurio, estamos por encima de la presión de perfusión capilar, por lo tanto, disminuye el flujo sanguíneo a la mucosa traqueal y podemos producir úlceras por presiones, ¿no? Debemos valorar si se deben aspirar las secreciones a través de la presión pico, volumen del aspirado, que el paciente las exteriorice solo, y tubo al medio de la boca y tubuladuras alineadas. Estos son los cuidados que debemos realizar a un paciente con un tubo traqueal mínimamente una vez por turno. La cabecera 30 grados, fíjense en que no sé qué tipo de cama tendrán, pero bueno, a veces es muy difícil estimar los grados de la cabecera, pero bueno, ahora nosotros en nuestro servicio contamos con camas eléctricas que nos dicen a qué altura están, pero si no tenemos las mismas, entre estimar y la realidad había una diferencia enorme. Recuerden que hay aplicaciones en que nos van a dar la angulación de las cabeceras, fíjense, esta se llama Clinometer, en donde lo que hacemos es colocar el celular sobre el colchón de la cama y vamos elevando la cabecera hasta que la aguja queda en 30 grados. De ahí para arriba, el paciente está en una posición adecuada, ¿no? Si no es un tubo traqueal, tenemos diferentes dispositivos avanzados para el control de la vía aérea, que son dispositivos supraglóticos o de intubación a ciegas, como son las máscaras laringia, los FacTrack, los combitubos y demás, Proceal, que son, se llaman dispositivos supraglóticos, ¿sí? El más conocido es la máscara laringia. Son de diferentes tamaños para diferentes pesos del paciente. Tienen un 95% de efectividad, o sea que tenemos altas chances de ventilar a los pacientes cuando no se puede colocar un tubo traqueal o necesitamos ventilarlo por periodos cortos. Están incluidas desde el 2010 en la guía del American Heart. Están incluidas en el algoritmo de la vía aérea dificultosa y tiene una capacitación mínima, ¿sí? Las ventajas que tiene un entrenamiento mínimo, anestesia para cirugía ambulatoria, no lesiones cuerdas vocales ni tráquea, porque es supraglótico, es colocaciones ciegas sin necesidad de niar los ejes de la vía aérea, y las contraindicaciones, por supuesto, de obstrucción de la vía aérea superior, riesgo de aumento de aspiración gástrica y diátesis hemorrágica. La colocación es súper fácil, se agarra desinflada la recámara totalmente, se lubrica la parte posterior, no la parte anterior, sino que la parte posterior se lubrica con lidocaína o silocaína en gel, y se toma la punta como si fuéramos a agarrar un virome o un lápiz, ¿no? Se introduce por la boca del paciente y se utiliza el dedo como guía hasta que hace tope, ¿sí? Una vez que hace tope, lo que hacemos es
retirar el dedo, siempre sosteniendo el tubo con otra mano para que no lo retiremos al sacar el dedo. Y cuando se insufla la recámara, este tubo se va a posicionar haciendo un movimiento hacia arriba y hacia adelante. Eso quiere decir que está bien colocado. Los diferentes tamaños, fíjense en que van a ir de acuerdo a los kilos del paciente. Si tenemos pacientes adultos, lo que vamos a utilizar son máscara 3, 4 y 5. Fíjense que no necesitamos más. A ver si estamos en un servicio donde tenemos que es polivalente y atendemos todas las edades, fíjense en que debemos tener desde la 1 a la 5 de acuerdo a los kilos de peso del paciente. Esta es una máscara laringia un poco más avanzada que se llama FacTrack. Esta máscara laringia tiene la misma sistema de colocación que la máscara laringia tradicional, pero lo que tiene esta máscara laringia es que nos permite, una vez posicionado, pasar un tubo endotraqueal especial que trae esta máscara, que es un tubo que está con un tubo corrugado, que por esta parte que lo ventilamos nos permite introducir el tubo y este tubo pasa directamente a la tráquea y el paciente queda con una intubación orotraqueal, ¿sí? Ventaja en contraindicaciones, igual que la máscara laringia, ¿sí? Se puede colocar un tubo traqueal 8, un tubo flexo siliconado se llama, este tubo que es especial, que trae este tipo de máscara, el que lo vamos a pasar a través del orificio en el cual lo ventilamos y directamente se va a ir a la tráquea, va a pasar la epiglotis y una vez que pasamos esto, retiramos la máscara laringia, insuflamos el balón y pasamos a controlar de manera definitiva la vía aérea. La colocación, fíjense en acá, muy parecida a la máscara laringia. Esta rama lo que nos permite es una sujeción mayor y ya no introducimos los dedos adentro de la boca del paciente, sino que esto nos va a permitir hacer la fuerza, ¿no? Se debe lubricar la parte posterior, se posiciona, una vez posicionada, lo que hacemos es insuflar la recámara, ¿sí? Y luego, a través del orificio de ventilación es que pasamos el tubo traqueal. Pasamos el tubo traqueal, este se va a la tráquea, retiramos, insuflamos el balón y pasamos a ventilarlo de manera manual al paciente. El tamaño también va a ir de acuerdo a los kilos de peso del paciente. Fíjense en que si atendemos pacientes adultos no tenemos que tener más de 3, ¿sí? Después tenemos la ProSeal, el otro era el FacTrack, esta es la ProSeal, que esta máscara laringia, la característica que tiene es que nos permite el pasaje de un tubo traqueal y nos permite el pasaje de una sonda nasogástrica. La principal indicación son para la ventilación en pacientes embarazadas, donde tenemos una distensión gástrica importante, ¿no? Fíjense en acá, a través del otro orificio nos permite directamente en la punta, que queda posicionado sobre el esófago, introducir una sonda nasogástrica de cualquier tipo. El combitubo, se ha utilizado hace muchos años, tiene 90% de eficacia en el ámbito prehospitalario, una capacitación mínima, y la posición del operador es indiferente para la colocación. El combitubo, independientemente de donde quede localizado la punta, lo podemos ventilar por acá o por acá, ¿no? Las contraindicaciones, edad menor de 16 años, reflejo nauseoso activo, enfermedad esofágica diagnosticada o presunta, ingestión de una sustancia cáustica. Tiene una indicación 1A en el paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Para controlar de manera definitiva. Fíjense en acá cómo se coloca. Lo único que debemos hacer es abrir la boca e introducirlo, independientemente a dónde vaya. Fíjense en acá, si la punta se va al esófago, insuflamos los dos balones, el esofágico y el oral, y pasamos a ventilar por uno u otro puerto, ¿no? Ahora, si la punta tenemos la suerte que se fue a la tráquea, lo pasamos a ventilar por el otro. Este combitubo se mejoró y aparecieron los tubos laringios, que acá ya la tráquea no es presionada por un balón, ¿sí? También, independientemente para dónde vaya el tubo laringio, va a ser que lo vamos a ventilar. O por arriba o por abajo. Diferentes tamaños, de acuerdo al kilo de peso. Esto es importante para los que trabajan en la parte de emergencia, en
para tener en ¿cómo es que se llama? En las ambulancias o en los bolsos que nos bajamos, ¿no? Por supuesto que siempre debemos valorar una vía aérea dificultosa. Este paciente vamos a tener un acceso de la vía aérea que va a estar bastante complicado, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? No salimos corriendo, sino que tomamos un poquito de tiempo y empezamos a valorar a través de esta regla de Motengue que se llama Ley de Lemon, en donde vamos a valorar la apariencia externa, ¿no? Evaluar la regla del 3-3-2, la apertura bucal, la distancia tiromentoniana y la distancia tiroidea. 3, la apertura bucal, 3 de la distancia tiromentoniana y 2 de la distancia tiroidea. El Malampati, que es otra de las escalas que debemos valorar, fíjense, si vemos la úvula parcialmente, si vemos solamente el techo de la úvula, y un Malampati 4 cuando directamente no vemos nada, ¿no? Si tenemos obstrucciones o no, tanto, digamos, por obstrucción por pacientes obesos o malformaciones, y la otra es la movilidad del cuello. Si estamos hablando de pacientes ancianos, de más de 80 años, o con lordosis o cifosis de la columna, vamos a tener poco movimiento del cuello para tratar de alinear los ejes de la vía aérea. Bueno, muchas gracias. Esto se va a complementar con la bibliografía y estamos para cualquier consulta, ¿sí? Vimos obstrucción de la vía aérea y valoración y manejo de la vía aérea. Muchas gracias.